Bueno, entonces empezamos la charla. Nos va a hablar Leandro Vendramín de la Universidad de Buenos Aires y nos va a hablar de anillos radicales y la ecuación de Ian Baxter. Leandro. Bueno, muchas gracias y gracias a los organizadores por la invitación. Lo que voy a hacer ahora es, van a dejar de verme a mí, van a ver la pantallita, un pizarrón y ahí voy a empezar a escribir. El plan es hablar de una conexión más o menos nueva que hay entre anillos radicales y la ecuación de Ian Baxter, ciertas soluciones particulares de la ecuación de Ian Baxter. No voy a preocuparme por soluciones completamente arbitrarias, sino por soluciones más bien, lo que se llaman soluciones conjuntistas, que son como soluciones que vienen por un cambio de base, vienen de un cambio de base. Entonces, el problema que va a motivar, digamos, prácticamente toda mi charla es el siguiente. El problema es estudiar soluciones conjuntistas de la ecuación de Ian Baxter. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para ser más precisos, lo que uno busca son pares XR, donde X es un conjunto. En general, para mí va a ser un conjunto finito, porque, bueno, yo quiero que sea un problema finito, pero eso no tiene por qué ser finito. Y R va a ser una función que sale del producto cartesiano de X consigo mismo y satisface la ecuación de Ian Baxter en versión conjuntista, que es esto, ¿no? Vamos a pedir que R además sea biyectiva, es una función biyectiva, y que satisface esto. R1, R2, R1 es R2, R1, R2. ¿Dónde? Bueno, R1 es simplemente el producto cartesiano de R con la identidad, y R2 es el producto cartesiano de la identidad con R. Ese es el problema que a mí me interesa atacar. Estoy siendo un poco vago, por supuesto, porque digo simplemente estudiar. Lo que quiero hacer es, construir soluciones, pero no construir así, digamos, artificialmente soluciones. Me gustaría poder construir soluciones con cierta idea en mente, entender qué tipo de soluciones puedo construir, qué propiedades tienen, cómo son las soluciones que yo puedo construir con uno u otro método, es decir, cómo está conectado esto con otros problemas, es decir, todo eso es lo que me interesa hacer. Por eso estoy siendo un poquitín vago con la descripción del problema, ¿sí? Entonces, digamos, como objetivo así número 1, para empezar mi charla, el objetivo sería este. Objetivo, construir soluciones. O sea, voy a empezar la charla con esto en mente. Lo que quiero es construir soluciones, construir soluciones conjuntistas de esa ecuación. Eso no es fácil, por supuesto, ¿sí? Entonces, convención. Una solución, dijimos que es una función biyectiva de x por x en x por x, que llamamos R. Bueno, la primera coordenada de esta función R va a depender de x e y, así que voy a utilizar esta notación. Y para la segunda coordenada, que también es algo que depende de y, voy a utilizar esa notación, ¿sí? Y como dije antes, como en el fondo yo estoy pensando que este es un problema combinatorio, ¿qué voy a pedir sobre esta R? ¿Qué propiedad extra le voy a poner a esa R? Bueno, primero tenemos que tener una idea de qué quiere decir combinatorio, ¿no? Para mí, por ejemplo, combinatorio, una buena descripción o definición de lo que sería algo combinatorio es, que haya grupos que actúan. ¿Está bien? Entonces me encantaría que estudiar este problema o atacar este problema desde el punto de vista de grupos que actúan, digamos, por caso. Entonces, lo que vamos a pedir es que esta R sea no degenerada. Es decir, vamos a suponer, supongo que R es no degenerada, que significa lo siguiente. Todas las sigmas estas que aparecen en la convención y todas las tau son biyectivas. Son funciones biyectivas de x por x, son permutaciones de x. ¿Está bien? Esa es la primera, la condición que voy a poner como para poder enmarcarlo dentro de un contexto matemático. Y es el contexto donde haya grupos que actúan. ¿Ok? Ahí ya ven que hay por lo menos un montón, por lo menos 2 grupos que van a actuar, ¿no? Ciertos subgrupos del grupo simétrico van a estar actuando en el conjunto X. Muy bien. Entonces, vamos a
seguir. Y después, la otra cosa que voy a hacer, pero esto es simplemente como para empezar, digamos, me van a interesar, no siempre, pero al menos para empezar, me van a interesar las soluciones involutivas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que el cuadrado de R es la identidad. ¿Por qué me van a interesar las soluciones involutivas? No, bueno, porque, digamos, para entender o construir soluciones, yo a priori necesito conocer todas las sigmas y todas las tau, ¿ok? Pero, digamos, si pido que la R sea involutiva, bueno, necesito conocer esencialmente la mitad. ¿Me alcanza con conocer solamente las sigmas o solamente las tau? ¿Por qué? Y bueno, porque si empiezo con un par XY y aplico R, acá obtengo esto, ¿no? Usando la convención que dije al principio. Si vuelvo a aplicar R, lo que obtengo, ¿qué es? Bueno, por un lado obtengo sigma de sigma x en y evaluado en tau. Bueno, y algo en la segunda coordenada, digamos, que es parecido a eso, pero intercambiando sigma y tau. Pero al asumir que mi solución va a ser involutiva, esto tiene que ser igual a x. O sea que en realidad, si la solución es involutiva, esta cuenta que yo estoy poniendo acá, en tau de ix, tiene que dar x. Y recuerden que como yo tengo una solución no degenerada, entonces puedo despejar tau. La tau resulta ser la inversa de esta sigma particular evaluada en x. O sea que ahí, en función de las sigmas, tengo todas las tau. ¿Okay? Por eso, por ejemplo, puedo empezar considerando soluciones involutivas, porque desde algún punto de vista, bueno, es un chiquitín más fácil, para empezar. Después, en la práctica, van a ver que las soluciones involutivas resultan estar muy bien conectadas con otros tópicos, ¿sí? Bien. Leandro, un segundito. Sí. Sí. Hay una pregunta en el chat. Le pregunté si el conjunto X tiene que ser sí o sí finito. No, no tiene que ser sí o sí finito. En mi charla va a ser finito porque a mí me gustan las cosas finitas que puedo meter en la computadora. Pero no tiene que ser finito para nada. No. Gracias. Bien. Fenómeno. Entonces, voy a dar unos ejemplitos, ¿sí? Muchos de estos ejemplos, por supuesto, ustedes ya los conocen, pero los voy a repasar. El primer ejemplo, bueno, es la solución trivial, lo que uno llama la solución trivial dentro de este contexto, que sería simplemente intercambiar dos elementos. Eso es una solución para cualquier conjunto X, ¿sí? Y es una solución, bueno, interesante. Segundo ejemplo, los que se llaman soluciones de permutación o soluciones de Lyapunov, que, bueno, lo que uno hace es agarrar sigma y tau, son dos permutaciones en X que conmutan, biyectivas, tales que sigma tau es lo mismo que tau sigma. Entonces, bueno, si hacen esta cuenta, ¿sí? Ven que tienen una solución. Y esta solución es involutiva si solo si tau es la inversa de sigma. ¿Está bien? Es una solución de, siempre y cuando sigma y tau conmuten, van a tener una solución y va a ser involutiva si solo si sigma es la inversa de tau, o al revés. ¿Ok? Se llaman soluciones de permutación. Es un ejemplo bien sencillo de soluciones. Vamos a poner acá soluciones de permutación. Bien. Entonces, y fenómeno. Bien. Bueno, una observación, un ejemplo, por ahí, un ejemplo más. Digamos que X tiene un chiquitín más de estructura. Si X fuera un grupo, o sea, es un conjunto que además tiene más información, tiene más estructura, entonces hay por lo menos dos soluciones que uno puede considerar. Una viene dada por la conjugación, ¿sí? Eso es una solución de Yang-Baxter. En ese caso, bueno, esto es un ejemplo de un rack, ¿no? Pero esa es una solución. Y hay otra solución, por ejemplo, que uno puede considerar en el caso de tener un grupo, que es esta. X y a la menos 1, X a la menos 1, X y cuadrado. Estos son dos ejemplos de soluciones que uno tiene sobre un conjunto que además es un grupo, ¿sí? Una es la conjugación y la otra es esta cosa rara que se llaman soluciones de Wada. Son soluciones que aparecen en ciertos trabajos donde se estudian representaciones particulares del grupo de trenzas. Entonces, bueno, acá ven que si el conjunto X tiene más estructura, bueno, hay más cosas que uno puede llegar a hacer. Y en esa dirección
hacia donde yo voy, ¿sí? A tratar de ver que si uno pone cierta estructura extra sobre el conjunto X, bueno, producimos nuevas familias de soluciones y uno después las quiere estudiar o quiere tratar de ver si hay alguna manera de construirse todas las soluciones y bla, bla, y cómo estudiar soluciones mediante las estructuras que uno tenga. Entonces, el problema de construir soluciones es difícil, ¿sí? Es realmente difícil. No sé, por ejemplo, si Sn es la cantidad de soluciones involutivas de tamaño n, o sea, donde el tamaño de X es n es un conjunto de n elementos, bueno, es bastante difícil saber cuántas hay. Con la computadora uno puede hacer algunas cuantas cuentas, pero, no, perdón, uno puede hacer algunas cuentas, pero no muy lejos llega. ¿Está bien? Voy a poner unos números acá y les digo qué son. 5 es 88, acá es 595, acá es 3, 4, 5, 6, y este de acá, esto es 3, 4, 5, 2, 8, y acá yo había puesto un 9. ¿Está bien? Separo un poquito para que se entienda. Bueno, acá arriba tengo el tamaño de n y acá tengo la cantidad de soluciones involutivas de tamaño n, por supuesto no degeneradas. ¿Sí? Eso es mi convención, así que no voy a andar diciendo todo el tiempo no degenerada, pero sí estoy hablando de soluciones involutivas. Esto se puede hacer con la computadora, pero no es fácil, ¿sí? Sobre todo en los últimos lugares, digamos, acá no es nada fácil, es un problema bastante difícil. Pero, bueno, ahí tienen todas las soluciones salvo isomorfismo, y esto es demasiado difícil para la computadora, ¿sí? Así que no sé cuántas hay de ese tamaño, y por supuesto tampoco sé, tampoco tengo estimaciones para la cantidad de soluciones involutivas de tamaño n, ¿sí? Así que el problema en principio es bastante difícil, incluso desde un punto de vista computacional, el de construir soluciones o construir todas las soluciones. Leandro, Entonces, sí. interrumpo de vuelta. Hay otra pregunta en el chat. Aprovecho para decir, los que tengan micrófono pueden interrumpir. Si no, si escriben, yo se la leo. La pregunta es si Sn crece como n factorial. A ver, no, yo creo que no. Yo podría dar una estimación, tengo una cota bastante burda para Sn, y creo que es más, no es como n factorial, es más chiquita, pero tendría que pensar cómo crece exactamente esa cota, no el conjunto de soluciones. Creería que no, que crece más despacito que n factorial, pero sí, creería que crece bastante más despacito, pero la verdad es que no tengo la estimación en la cabeza en este momento. Pero la verdad es que no sé cómo crece, ¿sí? Y lo único que podría llegar a decirles es que hay por lo menos una determinada cantidad de soluciones y podría estimar esa determinada cantidad de soluciones. ¿Está bien? No sé cómo crece Sn. Ese es otro problema, digamos, que está abierto, ¿sí? Bien, gracias. Bien, entonces, bueno, entonces como dije antes, lo que quiero hacer es un poco seguir en esta línea, ¿no? Digamos, tengo un poquito más de estructura y tengo una expresión que es una solución. Fíjense que acá hay un invariante súper agradable, ¿no? Al que le vamos a sacar el jugo sí o sí. Si yo multiplico x por y acá, es lo mismo que multiplicar esto por esto. Y si multiplico x por y acá, da lo mismo que multiplicar esto por esto. Eso no es casualidad. Esa propiedad que uno ve en estos ejemplos particulares es un invariante que uno va a poder usar en general, ¿sí? Bien, entonces, ahora es donde aparecen los anillos radicales. Anillos radicales. Bueno, ¿qué son los anillos radicales? Bueno, es un concepto que introdujo Jacobson en 1940 y algo, creo que en 45. Son anillos un poco raros desde algún punto de vista, porque, bueno, no tienen unidad y son iguales a su radical. O sea, voy a dar una de las definiciones, hay varias definiciones, ¿sí? Equivalentes. Voy a dar la más sencilla y la que no requiere, digamos, conocimientos previos, ¿sí? Uno tiene un anillo, R, ¿sí? Y si uno tiene un anillo, se puede definir la operación de Jacobson, el circulito de Jacobson, que es esto: x más x por y más y, donde x por y es el producto del anillo, ¿sí? Esta operación, ¿sí? Esta operación es asociativa, siempre. Y tiene un neutro, que es el cero del anillo. X contra el cero del anillo es lo mismo que el cero del anillo contra x, y esto da x.
para cualquier X adentro de mi anillo R. ¿Está bien? Entonces, una pregunta súper natural, sobre todo si uno es medianamente fanático de los grupos, es, bueno, che, ¿cuándo eso es un grupo? ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a escribir esta pregunta. ¿Cuándo R con el circulito es un grupo? A veces será, a veces no será, bueno, no sé. Bueno, el punto es que va a ser un grupo precisamente cuando R es un anillo radical. Así que, bueno, yo lo voy a tomar como definición, ¿ok? Pero vamos a decir que R es radical, sí, solo sí, esto es un grupo, ¿ok? Como les dije, casi nunca, digamos, va a ser un grupo esto. Cualquier anillo que ustedes tengan en mente no va a ser un anillo radical. Para empezar, porque ustedes van a tener en mente un anillo probablemente con 1, ¿sí? Y el hecho de que R sea radical automáticamente va a implicar que R no tenga 1. ¿Está bien? Pero eso no quiere decir que sea difícil encontrar anillos radicales. Es muy fácil. Ustedes agarran cualquier anillo que a ustedes se les ocurra, que tenga 1, que no tenga 1, su anillo favorito, calculan el radical de Jacobson, y ese radical de Jacobson, por supuesto que es un ideal, es un anillo radical. Un anillo con la definición de anillo que, no unitario, digamos, ¿no? Pero es un anillo radical. ¿Está bien? Así que hay montones de anillos radicales. Bien. ¿Y vienen todos así, Leandro? Sí, vienen todos así. Básicamente lo que tenés que hacer es, si vos agarrás un anillo radical, entonces lo metés adentro de un anillo de R con el 1, digamos, ¿no? Esa construcción que le agrega una unidad al anillo, y entonces ese R es el radical del anillo grande, que sí tiene 1. Así O que sea, sí. no es universal la forma de meterlo como radical de algo. Bueno, esa construcción que yo te dije a priori no es universal, es una construcción, pero bueno, eso te dice que así lo podés meter. Ahora, si hay una forma universal de hacerlo, no sabría decirte. Diría que no, pero no sé. Bien, gracias. ¿Está bien? Y bueno, voy a dar un ejemplo de anillo radical porque así, bueno, más o menos queda algo concreto. R va a ser esto. Digamos, I más 1, donde X e Y son enteros. Eso es un anillo, se puede chequear fácil que es un anillo sin 1, por supuesto, pero es un anillo. Y es un anillo radical. Lo único que habría que hacer, bueno, es ver que R con el circulito es un grupo, ¿no? Entonces, si uno agarra un elemento cualquiera del anillo, digamos así, ¿quién es el inverso con respecto al circulito? La notación se pone prima, ¿no? Esto es el inverso, es la notación de Jacobson. Inverso de este elemento con respecto al circulito. Bueno, ¿quién es? Hay que hacer la cuenta, pero si yo no le pifié en mis notas, es esta la cuenta. ¿Está bien? Entonces, pueden chequear que esto realmente es el inverso con respecto a esa operación. ¿Ok? Y de paso les dije cuál es la notación que voy a utilizar para el inverso con respecto al circuito. Y acá viene entonces, ¿qué tiene que ver esto con la ecuación de Yang-Baxter? Bueno, está este resultado, que teorema, es de Rump, un matemático alemán. El teorema es algo así creo que fue publicado en 2007 en el Journal of Algebra, es obviamente un poquito anterior. El teorema es este: si uno tiene un anillo radical, R es un anillo radical, entonces ese anillo radical produce soluciones de la ecuación de Yang-Baxter. Así. Entonces, R, que sale de R por R y va a parar a R por R, y está dado así, XY es, y acá voy a decir cómo es, a ver. Bueno, lo voy a escribir así. O sea, fíjense que es radical, ¿está bien? Entonces, bueno, para empezar siempre puedo usar la operación circulito en mi anillo, no importa que sea radical. Ahora, si es radical, esa operación circulito es inversible. Fenómeno. Entonces, me agarro este elemento y le calculo el inverso con respecto a la operación circulito, cosa que puedo hacer porque R es radical. Fíjense, ¿se acuerdan de los dos ejemplos donde donde X era un grupo, ¿no? ¿Qué le tenía que pasar a la solución? Bueno, que si uno multiplicaba, digamos, X por Y, tenía que dar lo mismo que multiplicar la primera coordenada de R por la segunda coordenada de R. O sea que acá, lo que voy a hacer es esto. ¿Sí? Si ustedes multiplican
con respecto a la operación circulito, por supuesto, obtienen X circulito Y. Bueno, el punto es que esta expresión que yo acá... Leandro, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, por supuesto. ¿Hay ejemplos de anillos radicales finitos? Porque vos Sí. habías empezado diciendo que el conjunto siempre era finito. Justo el Sí. ejemplo de este es infinito. Sí, es cierto. Sí, sí, Claro. sí, hay un montón y después voy a darte algunos, digamos. Sí, sí, hay muchos, sí. Lo que pasa es que este es como, digamos, a ver, sí, este es como bastante fácil, pero básicamente si te agarrás cualquier anillo, digamos, nil, donde todo elemento a alguna potencia es 0, eso también es radical. ¿Está bien? Sí, sí hay. Después voy a dar otros por ahí un poquito mejores, pero bien evidentes, pero sí hay. Bueno, entonces, esto es, por supuesto, una solución involutiva. ¿Está bien? O sea que ahí, de repente, aparece algo simpático, ¿no? Por ahora es eso, es una especie de curiosidad simpática. Es, si yo agarro cualquier anillo radical, que es algo en álgebra bastante útil, digamos, además fue importante en su momento, ¿no? Porque como que abrió una dirección nueva del estudio de anillos no conmutativos, ¿no? Porque el radical de Jacobson es súper importante y después hay otros radicales que son muy importantes, solo que, bueno, sirven para estudiar por ahí cosas un poco más raras, pero son importantes. Esto de alguna manera conecta este problema de la ecuación de Yang-Baxter con los anillos radicales. Y ahora el punto es, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? ¿Cómo usamos esto para atacar el problema que yo originalmente quería atacar, que era el de construir o estudiar soluciones conjuntistas? Bueno, y la primera cosa que hay que hacer es lo siguiente. Veamos esta formulita. Yo digo, R es un anillo radical. Y entonces tengo esta expresión loca que involucra la suma, o sea, la estructura de grupo de R, aditiva, ¿no? Y la estructura de grupo, con respecto al circulito, no estoy usando la multiplicación, porque no aparece acá, ¿sí? Pero el punto es que esta expresión me da una solución de Yang-Baxter. Entonces la pregunta es natural, digamos, ¿no? ¿Realmente necesito un anillo radical para construir una solución usando la fórmula de Rump? ¿O puedo hacer algo un poquito mejor? Algo más general. ¿Ok? Entonces, esa es la pregunta que voy a hacer ahora, y la voy a poner en verdecito. ¿Necesito anillos radicales? Ahí. ¿O puedo construir soluciones utilizando, bueno, esa fórmula, pero condiciones un poco menos restrictivas? Y la verdad es que no necesito anillos radicales, ¿sí? Y ahí es donde aparece una nueva estructura. Y esa nueva estructura resulta estar bastante bien, ¿sí? Porque encaja perfecto con otras estructuras importantes que la gente estudió para hacer Yang-Baxter conjuntista, y también resulta que es una estructura que aparece en otros lados, que no tenían, digamos, donde no se veía una conexión con Yang-Baxter. Por ejemplo, en extensiones de Hopf-Galois o en, qué sé yo, en factorización de grupos o cosas que no tenían ya relación, digamos, con Yang-Baxter, ¿no? O incluso en teoría de anillos no conmutativos. Entonces, ahí es donde, así es como vamos a dar una definición. O sea, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un conjunto, que R, o llamémoslo A mejor, vamos a agarrar un conjunto A con dos operaciones, una va a ser una operación aditiva, y otra va a ser una operación multiplicativa, que es el circulito. Le vamos a pedir que sea grupo para ambas estructuras, y vamos a ver qué necesitamos para garantizar que esta cosa que yo puse acá me dé una solución de Yang-Baxter. ¿Ok? Y es curioso, lo que va a quedar es una condición de compatibilidad entre las dos estructuras bastante raras. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Definición. Tenemos A, vamos a hacer una brasa, vamos a ponerlo así. Una brasa, ¿sí? Una brasa, no sé, brace, en inglés es brace, que es como abrazadera, es una cosa que no es un anillo, pero casi, digamos, por eso el nombre. Brasa no tiene mucho sentido, digamos, en castellano, creo. Debería ser abrazadera, pero bueno. Una brasa es una terna A más circulito, ¿dónde? Bueno, A más es un grupo.
abeliano. ¿Por qué abeliano? Bueno, abeliano porque, digamos, abeliano va a ser porque el grupo aditivo de un anillo es abeliano. Entonces, bueno, pongamos abeliano. El circulito es grupo, ya no necesariamente conmutativo, y tengo dos estructuras sobre un mismo conjunto, obviamente voy a pedir una compatibilidad. ¿Qué compatibilidad? La compatibilidad va a ser esta. A, circulito, B más C, no le voy a pedir que sea distributiva, le voy a pedir otra cosa. Bueno, lo que hay que pedir es esto. A circulito B menos A más A circulito C. Para todo A, B y C adentro de A. O sea, déjenme hacer una pequeña aclaración. Parece un poco raro el orden en el que puse acá las cosas. Bueno, lo puse de la forma más simétrica posible. En realidad, esto que puse acá, abeliano, se puede omitir, ¿sí? O sea, una brasa en general va a ser una terna donde tenemos dos grupos, no necesariamente abelianos, y la condición de compatibilidad que yo ensarté acá. ¿Está bien? Si pongo la condición abeliano, bueno, estudio menos cosas, pero esencialmente la estructura es la misma, ¿sí? ¿Ok? Pero como toda mi charla va a ser, o gran parte de mi charla va a ser sobre soluciones involutivas, bueno, los objetos estos que voy a utilizar van a ser brasas con el grupo aditivo abeliano. ¿Ok? Bien, entonces, por supuesto, necesito dar ejemplos de esto, ¿no? Porque esto no puede ser una teoría vacía, tiene que ser una teoría interesante. Ejemplos. Ya sabemos que los anillos radicales son ejemplos. Segundo ejemplo. Bueno, doy uno concreto, ¿sí? Tomemos como A este grupo, ¿sí? ZN, producto directo ZN, y vamos a definir un producto circulito, A1B1, circulito A2B2, como, bueno, ¿acá qué hago? Sumo y twisteo, digamos, tuerzo un poquito con eso, y después sumo. ¿Ok? Y ahí tienen otro ejemplo de lo que sería una brasa así. ¿Está bien? Acá no puse quién es el más, porque el más es, bueno, el producto cartesiano de estos dos, ¿sí? Bien, entonces, y ahora viene la versión del teorema de Rum, que sería esta, digamos. Si tenemos una brasa, entonces R de A por A en A por A, dado por, digamos, A, B, y esto es menos A más A circulito B, menos A más A circulito B, inverso con respecto, bueno, a lo único que tengo, ¿no? El circulito. Circulito A, circulito B, es solución involutiva de Yang-Baxter. ¿Está bien? Y más aún, si yo no considerara grupos abelianos y grupos generales, esto también daría una solución que sería involutiva si solo si el grupo aditivo es abeliano. ¿Está bien? ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, esto, bueno, es una manera de construirse soluciones, ¿sí? Ahora resulta que estas cosas son más o menos agradables, ¿sí? Hay mucho que uno puede hacer con estas cosas. Bien, entonces, déjenme hacer algunos comentarios sobre eso. Si uno agarra una solución involutiva no degenerada, así, bueno, ya Etinghoff, Schedler y Soloviev, que son, bueno, es uno de los equipos que inició este estudio, creo que es un paper que salió publicado en el año 2000, pero que estaba de varios años antes en Archive, consideraron el grupo de estructura de la solución, que es, bueno, de vuelta, retomando ese invariante que yo observé en los dos primeros ejemplos, donde X, además de ser un conjunto, era un grupo, ¿no? El grupo de estructura, que se denota así, es el grupo cuyos generadores está finitamente presentado, si X es finito. Los generadores son los elementos de X y las relaciones son estas. X, producto, que va a ser el circulito, y es U circulito B. Siempre que R mande XY en U, B. ¿Está bien? Eso es el grupo de estructura definido por Etinghoff, Schedler y Soloviev. Grupo de estructura. Ya Etinghoff, Schedler y Soloviev lo utilizaron un montón para decir o intentar decir cosas sobre la solución, ¿sí?
Por ejemplo, bueno, ellos dieron una presentación de ese grupo como matrices. Déjenme hacer un ejemplito de quién es el grupo. Mi solución va a ser, bueno, una solución sobre conjunto de 3 elementos. Las sigmas van a ser estas. Sigma 3 es la permutación que deja fijo a 3 y permuta 1 y 2. Tau 1 y tau 2 es la identidad, y tau 3, bueno, la misma cosa. Esto es un ejemplo de una solución conjuntista. Uno puede calcular, por supuesto, el grupo de estructura, que va a tener 3 generadores, uno por cada elemento de la solución, y relaciones. Las relaciones son estas. 1 circulito 3 es lo mismo que 3 circulito 1. 1 circulito 2 es lo mismo que 2 circulito 1. Y por último, 2 circulito 3 es lo mismo que 3 circulito 1. ¿Está bien? Bueno, y en realidad, Etinghoff, Scheller y Soloviev probaron que esto es isomorfo a un subgrupo de matrices de 4×4 sobre los enteros, ¿sí? Básicamente, X1 se va a representar por esta matriz. O sea, tomo la identidad acá, es de 4×4, ¿no? Y acá me pongo 1, 0, 0, y acá pongo un 1. X2 es, bueno, acá pongo 0, 1, 0, acá pongo siempre un 1, y acá pongo la permutación que corresponde a sigma 2, por ejemplo, que de vuelta es la identidad, y X3 va a ser esta matriz. Acá pongo un 1, 0, 0, 1, porque es el tercer lugar, y acá pongo la permutación, la matriz de permutación correspondiente a la transposición 1, 2, ¿no? Así que es esto. Si yo no le pifié, es eso. Bueno, entonces, ahí ven que esos grupos de estructuras son interesantes también, por supuesto, para estudiar las soluciones conjuntistas de Ian Baxter, pero también desde el punto de vista de la teoría de grupos, ¿sí? Vamos a hacer algunas de esas cosas si nos queda tiempo después. Bueno, ¿qué propiedades tenemos de estos grupos? Bueno, no sé, se sabe, por ejemplo, que este grupo es libre de torsión. ¿Sí? Esto fue probado por Gateva Ivanova y Vandenberg. Paper del Journal of Algebra de 1998. O sea, cuando empezaron con el estudio de las soluciones conjuntistas, hubo 2 papers, uno es el de Etinghoff, Scheller y Soloviev, y el otro es el de Vandenberg y Gateva Ivanova. Si bien tienen resultados pares, algunos resultados están, digamos, compartidos, son bastante independientes esos 2 papers. Posiblemente uno de los resultados más interesantes del paper de Gateva Ivanova y Vandenberg es que este grupo es libre de torsión. Etinghoff, Scheller y Soloviev, en cambio, probaron que este grupo es resoluble. Acá recuerden que estoy suponiendo que X es finito, ¿sí? Esto es importante, si no, no es cierto. X es finito. ¿Está bien? Y bien, tanto Gateva Ivanova Gateva Ivanova y Vandenberg como Etinghoff, Scheller y Soloviev, lo que hicieron fue encontrar una estructura que de alguna manera caracteriza de forma universal a las soluciones no degeneradas involutivas, ¿sí? Etinghoff, Scheller y Soloviev lo hicieron en términos de un cociclo biyectivo, que esencialmente es lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Son estas matrices que ustedes están viendo acá. Gateva Ivanova y Vandenberg lo hicieron usando otra cosa, una cosa más de geometría no conmutativa, que se llaman grupos de tipo I. ¿Sí bien? Pero en cualquier caso, tienen una manera como universal de poder controlar todas las soluciones. Bueno, con estas brazas, esto se puede reproducir, ¿sí? Entonces lo voy a poner como teorema, pero, digamos, es el teorema de Etinghoff, Scheller y Soloviev, o el teorema de Vandenberg y Gateva Ivanova, si se quiere, pero es eso, digamos. Si uno empieza con una solución no degenerada, involutiva, ¿sí? Entonces va a existir una única estructura de braza sobre el grupo de estructura de mi solución, tal que la solución que yo tenía originalmente no es otra cosa más que, esto es una braza, ¿sí? Esto no es solo un grupo, sino que es una braza. Tiene una única estructura de braza con una cierta propiedad. Bueno, esto es una braza
¿sí? Entonces tiene asociada una solución, que yo denoto así, por el teorema que vimos antes. Bueno, esto lo puedo restringir a X y recupero la solución original. ¿Está bien? Este teorema es el teorema, si quieren, de Tinkoff-Schrödinger y Soloviev. También en otro lenguaje, también es algo que probaron Gatero, Ivanov y Vandenberg. Incluso uno podría olvidarse de la hipótesis de tratar con soluciones involutivas y tendríamos un teorema esencialmente similar, que fue probado en otro lenguaje por Soloviev, también fue probado por Lu, Zhang y Su, y también por Takeuchi, por ejemplo. Bueno, digamos, de vuelta uno recupera ese teorema, pero con este lenguaje de las brasas, ¿sí? Ahora ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Qué tiene de, digamos, si ya teníamos varias estructuras que permitían modelar de alguna manera las soluciones, ¿por qué una nueva? Bueno, esta nueva estructura tiene ciertas ventajas, ¿sí? Con respecto a las otras. ¿Por qué? Porque se ve clarito, digamos, en esta nueva estructura, que hay cierta teoría de anillos involucrada, que no se veía clarito en las otras, ¿sí? No era evidente, ni siquiera era claro, ni siquiera por ahí posible pensar en definir ideales, cocientes o radicales para unos cociclo biyectivos, o para, bueno, no sé, los grupos trenzados de los que hablan Lu, Zhang y Su, o para los grupos de tipo I, digamos. Pero sí es bastante razonable definirlos para estas brasas, ¿sí? Entonces, da la impresión de que uno puede hacer matemática, puede estudiar la estructura de estas cosas y después aplicarlo a soluciones de la ecuación de Baxter. ¿Está bien? Esa es, de alguna manera, una pequeña ventaja. Permítanme entonces, si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, ¿podés mostrar de vuelta la definición del grupo G este? Me lo Sí, olvidé. sí, claro. Ahí. No, ahí no, acá. Tratás de recuperar ese hecho que yo observé en esos dos ejemplos, ¿no? Que es esa invariancia con respecto a la multiplicación. Bien. Y digamos, le puse circulito y no yuxtaposición porque, bueno, va a ser el circulito de la estructura de brasa, nada más que por eso. Bien. ¿Está bien? Gracias. Bien, entonces, permítanme mencionar un poco por qué esto, qué tiene de agradable, digamos. Bueno, una proposición que uno puede demostrar acá es la siguiente. Digamos, los anillos radicales, anillos radicales van a estar en biyección con ciertas brasas. Brasas tales que, bueno, no tenemos la compatibilidad usual solamente entre las dos estructuras de grupo involucradas, sino una extra, que son brasas y además tienen la otra compatibilidad que uno podría definir. O sea, yo di una compatibilidad de izquierda, bueno, tienen además la compatibilidad de derecha. ¿Ok? Esto lo vamos a poner un poquito mejor ahí. ¿Sí? O sea que los anillos radicales, estos de Jacobson, bueno, resulta que son una subclase o una subfamilia de las brasas. ¿Está bien? La correspondencia, por supuesto, viene dada así, ¿no? El producto del anillo no es otra cosa más que esta formulita, que es esencialmente la que di antes. Sí, por supuesto. Arriba, perdón que vuelva un cachito más arriba del teorema. Ahí lo que le agregás es la estructura abeliana al grupo. Sí, exactamente. Le agregás una estructura de grupo abeliano que básicamente es, lo podés mirar en estas matrices, es esta columna que puse acá. Okay. ¿Está bien? O sea, el generador X1 va a ir a parar a este vector, el generador X2 va a ir a parar a este vector y el generador X3 va a ir a parar a este vector. O sea que, en este caso, la estructura abeliana es isomorfa a Z por Z por Z, donde Z son los enteros. ¿Está bien? O sea, este es un grupo infinito, ¿no? De hecho, fíjense en las relaciones, ¿no? Es un grupo que tiene, si quieren, una graduación, digamos, las relaciones son homogéneas de grado 2, así que tienen un epimorfismo a los enteros, así que es infinito. ¿Está? ¿Y tenés también un cociente finito para sí, una también. brasa? Sí, exactamente, sí. Lo que tenés que hacer básicamente es dividir por el núcleo de tu acción y eso te lo transforma en algo finito si empezaste con una solución finita. Sí. Gracias. Bien, entonces, lo que quiero hacer, no sé cuánto tiempo tengo, digamos, hasta qué hora debería hablar, creo que me quedan 10 minutos más, ¿puede ser? ¿O cuántos me quedan? 20 minutos te quedan.
¿no? 20 minutos. Así que puedo, porque lo que quiero hacer es mostrarles cómo se puede usar esto para decir algo, ¿sí? Entonces, o sea, quiero ir a alguna aplicación concreta. Desde que realmente estoy haciendo algo que tiene sentido, ¿sí? Que no es simplemente definir una estructura equivalente a una ya conocida y listo. Digamos, voy a mostrarles que se pueden resolver problemas con esto. Ya en el paper de Tinkoff, Shedler y Soloviev, ellos observaron que casi todas las soluciones eran, bueno, lo que ellos llaman soluciones de multipermutación. Las soluciones tienen una propiedad muy particular, ¿sí? Bien, entonces, soluciones, vamos a escribir acá, soluciones MP de multipermutación. ¿Qué sería eso? Bueno, una generalización de las soluciones por permutación de las que hablé muy al principio, esas soluciones que llamé de Lyubashenko, ¿está bien? Entonces, si yo agarro una solución cualquiera, así, involutiva, por supuesto, siempre eran no degeneradas, recuerden eso, vamos a definir una relación sobre el conjunto X. En X defino que X se relaciona con Y, si, solo si, sigma de X es igual a sigma de Y. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso es muy fácil de chequear, que es una relación de equivalencia. ¿Sí? O sea que yo puedo, de alguna manera, identificar elementos que viven en la misma clase de equivalencias. Elementos cuya acción, cuya sigma, bueno, siempre es igual. Y hay un segundo resultado que ya no es tan fácil, ¿sí? Para probar este segundo resultado uno tiene que usar matemática, digamos. O hay que usar brazas, o hay que usar cociclos biyectivos, o cualquiera de esas estructuras equivalentes que andan por ahí. A mano no me queda claro que sea fácil de hacer. Bueno, es lo siguiente. Consideran el conjunto de clases de equivalencia y R induce ahí una solución involutiva. También no degenerada. O sea, ¿ok? Si uno identifica los elementos que viven en la misma clase de equivalencia, lo que queda es también una solución involutiva no degenerada que se llama la retracción de la solución. O sea, básicamente lo que hacen es eso, ¿no? Es identificar elementos y obtienen una solución que quizás sea más chiquitita, ¿sí? Y lo que observaron en Tinkoff, Shedler y Soloviev es que, bueno, muchas, o casi todas, son soluciones multipermutación. Es decir, son soluciones que después de un número finito de retracciones, después de considerar esta relación de equivalencia un número finito de veces, obtienen una solución trivial de un único elemento. Es decir, esta solución es multipermutación, de vuelta, porque estoy generalizando las soluciones de permutación que di antes, sí, solo sí, por definición. Bueno, existe un n, tal que después de hacer n retracciones, lo que me queda es algo que tiene un único elemento. O sea, yo digamos que empiezo con una solución de tamaño 8. Aplico una retracción, tengo algo más chiquito. ¿Qué sé yo? Tamaño, no sé, 4. Aplico una retracción, tengo tamaño 3. Aplico otra más, tengo tamaño 2. Aplico una más, tengo tamaño 1. Quiere decir que toda esa, después de un número finito de pasos, colapsó en una de un único elemento. ¿Está bien? Bueno, a esa se le llama multipermutación. Las soluciones por permutación que di al principio colapsan en un paso. ¿Está bien? Y estas, bueno, quizás necesiten más pasos. ¿Ok? Bueno, y les muestro muy rápidamente cuántas soluciones tenemos. Acá es n. Acá la cantidad de soluciones involutivas, que es lo que había dicho antes. Y acá soluciones que son multipermutación. No les voy a poner todos los números, voy a poner algunos nomás. 4, 5, 6 y 7. Y 8. 4. Había 23 soluciones, me parece. ¿Cuántas son multipermutación? 21. En 5 había 88. ¿Cuántas son multipermutación? 84. En 6 había 554. ¿Cuántas son multipermutación? No, perdón. Disculpen. En 6 había 595. Bueno, resulta que 554 son multipermutación. En 7 había 3, 4, 5, 6. Ese es fácil de acordarse. Bueno, casi 3.300 son multipermutación. Y en tamaño 8 había este número de soluciones involutivas no degeneradas. Bueno, casi todas son multipermutación. Digamos, estos números dicen que
arriba del 90% de las soluciones, hasta tamaño 8, son multipermutación. Entonces está claro que uno más o menos quiere entender esto mejor, ¿no? Bien, de hecho había una conjetura de Gateo Ivanova que decía que siempre van a ser multipermutaciones y pasa no sé qué. Bueno. Lo que a mí me interesa... Perdón. Disculpa, Leandro, ¿hay algún sentido preciso que capture esto de que casi todas son multipermutación? Algo, bueno, qué sé yo, es muy buena la pregunta, y yo estoy trabajando, estoy pensando en eso bastante, pero todavía no le encontré la vuelta. Tiene que haber, básicamente, digamos, no sé, yo pensaba que si vos agarrás una solución aleatoria, entonces la chance de que sea multipermutación es muy grande. Todavía no logré encontrarle del todo la vuelta a eso, pero bueno, estoy trabajando en eso, porque quizá haya un paseo aleatorio así en el espacio donde viven estas soluciones, que te permita darte cuenta de que casi todas lo sean, ¿sí? La verdad es que yo no tengo una explicación, pero da la impresión de que algo está pasando. Lo que sí puedo hacer, gracias a las brasas, y es algo que a priori yo no veo que se pueda hacer con las otras estructuras, ¿sí? Y que seguro no se pudo hacer antes, es el siguiente resultado. ¿Sí? Las puedo caracterizar. Este teorema fue hecho en colaboración con David Bachiller y Ferran Sedó. Bueno, vamos a ponerlo así. Que lo que hace es caracterizar las soluciones multipermutación. Esta solución es multipermutación, sí, solo sí. ¿En términos de qué lo hago? En términos del grupo este de estructura. Si el grupo de estructura es ordenable a izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me voy a un costadito y explico qué quiere decir eso. Bueno, uno agarra un grupo, G es un grupo, ¿sí? En topología, esto es importante, este concepto, también en álgebra, por supuesto, y tiene que ver con las conjeturas de Kaplansky que hay sobre el álgebra de grupo, la de los divisores de cero, la de las unidades, esas conjeturas. Bueno, el grupo G, vamos a decir que G es ordenable a izquierda, bueno, esto es en inglés, lo puse left orderable, si G admite un orden total, que voy a marcar así, tal que, bueno, es invariante por multiplicación a izquierda. Esto implica que z por x es menor que z por y para todo x y z adentro de G. ¿Está bien? Es un concepto bastante importante en teoría de grupos o en teoría geométrica de grupos, en álgebra también, como les dije, por estas conjeturas de Kaplansky. Bueno, y resulta que la ordenabilidad de este grupo de estructura es equivalente a tener una solución por multipermutación. Acá, digamos, esta parte era conocida, demostrada por Jespers y Odninsky, creo que en 2005, e independientemente por Juraki en, no sé, me parece que 2010. Digamos, las pruebas son distintas, ¿no? La de Juraki es por inducción, y Odninsky y Jespers lo que hacen es demostrar otra cosa que resulta ser equivalente a la ordenabilidad. Pero esta implicación es la que hicimos nosotros, que es la difícil, digamos, y usa la estructura o la teoría de brasas. ¿Sí? Digamos, la usa fuertemente, ¿sí? Fuertemente. Bien. Y usa varias cosas, digamos, relacionadas, varias cosas, si se quiere, medio geométricas con respecto a esto. O sea que, bueno, eso me permite, digamos, realmente estudiar soluciones de verdad, digamos, ¿no? De tener buenas herramientas. Y voy a como les dije, ¿no? Esto, la noción de ordenabilidad de un grupo tiene que ver con la conjetura de Kaplansky. Uno tiene un grupo libre de torsión, ¿sí? Y lo que quieren
hacer es saber si la conjetura de los divisores de Kaplansky vale o no vale. Se sabe que vale para grupos abelianos, ¿está bien? Entonces, si uno mira la demostración de grupos abelianos, enseguida se da cuenta de que, bueno, pedir abelianos es un montón. Se puede hacer un poquito más general. En lugar de abeliano, lo que hacen es cambiar eso por que haya un orden bi-invariante, un orden total invariante de derecha e izquierda. Pero si después miran la demostración un poquito más, resulta que no necesitan que el orden sea invariable de derecha e izquierda, sino que sea invariante solo de un lado, digamos, por ejemplo, izquierda. Y así van surgiendo determinados conceptos para grupos libres de torsión que permiten probar que esa conjetura de Kaplansky es verdadera para esa familia de grupos, ¿sí? Bueno, el punto es que estudiamos un poco también estas otras propiedades de grupos sobre el grupo de estructura y, bueno, pueden obtener, por ejemplo, el siguiente resultado. Esto fue en colaboración con Emiliano Acri, que es mi estudiante de doctorado. Esto es distinto, ¿no? Es un criterio que permite saber cuándo uno va a tener una solución por multipermutación. Entonces, uno empieza con una solución involutiva. ¿Se acuerdan que yo les dije que había grupos que actuaban? Bueno, entonces uno tiene este grupo, es una G rara, que es el grupo generado por la sigma X. Es un grupo finito, porque mi solución es finita, ¿no? ¿Está bien? Es un subgrupo, por supuesto, de este grupo de permutaciones. Bueno, si este grupo, ¿sí?, tiene todos sus silos cíclicos, entonces la solución era multipermutación. ¿Sí? O sea, por ejemplo, uno puede obtener, a partir de este resultado, usando este resultado y usando otras cosas, uno puede obtener un resultado como este, ¿no? Ya, digamos, esto no es difícil de chequear, ¿no? Si uno agarra una solución, este grupo está actuando en la solución, bueno, si, de acuerdo a ciertas propiedades que tenga este grupo, bueno, van a poder detectar, por ejemplo, si la solución es multipermutación o no. ¿Ok? Eso es Hay varios resultados de ese estilo. Yo solo muestro este porque depende del resultado anterior, de alguna manera, lo usa fuertemente, y además porque es bastante fácil de enunciar, ¿sí? Es muy poco técnico, digamos. Bien. Bueno, los grupos que tienen todos sus silos cíclicos se llaman Z-grupos. Son bastante estudiados en la literatura. Bien. Por supuesto, la recíproca no vale. Okay. Y hay otra manera en la que uno podría, por ejemplo, estudiar la multipermutabilidad de una solución, ¿no? Que tiene que ver con irse a la teoría de anillos, no a la teoría de grupos. Recuerden que esto de acá es una cosa, es una brasa, que es una cosa que se parece a un anillo. Entonces, uno podría, tal como hacen anillos, estudiar nilpotencia en esas estructuras. Como acá se perdió un poco la simetría que uno tenía en anillos, es decir, la distributiva no es una distributiva, hay dos nociones naturales de nilpotencia, ¿no? Una noción de nilpotencia izquierda y una noción de nilpotencia derecha. Bueno, resulta que pedir que esta brasa, esta única estructura de brasa que uno sabe que existe con ciertas propiedades, sea nilpotente a derecha, es equivalente a decir que la solución sea multipermutación. O sea que ahí hay otra manera de caracterizar multipermutación o soluciones multipermutación, ya usando nilpotencia en anillos, si se quiere, ¿sí? Que de vuelta no tiene nada que ver con la ordenabilidad en un grupo, ¿ok? Aunque, bueno, la estructura de brasa se usa un montón en esta prueba. O sea que hay es una buena herramienta. Y bueno, no sé, creo que me quedan 5 minutos, ¿me quedan? ¿O algo así? Sí, 5 minutos. Bueno, en estos 5 minutos que quedan les voy a mencionar una pequeña cosita. A ver si, déjenme ver. Sí, una muy pequeña cosita que es la siguiente. Digamos, un resultado que me permite conectar esto con otras cosas. Agarramos un grupo cualquiera A. Bueno, cualquiera no. Le voy a pedir a abeliano porque estoy trabajando con soluciones involutivas. Entonces me defino el holomorfo de A, que es esta cosa. Es este producto semidirecto. ¿Sí? Donde la acción, por supuesto, es la acción por evaluación. O sea que la operación es esta, ¿no? FA por GB me da, bueno, FG acá, y acá es A más
FDB. ¿Está bien? Considero ese producto semidirecto. Bien. Entonces, si yo tengo un subgrupo del holomorfo de A, llamado G, digamos, este subgrupo va a actuar en A. ¿Cómo actúa? Bueno, así, ¿no? Un elemento así actúa en un cierto B, simplemente haciendo esta cuenta. ¿Está bien? Y bueno, digamos, vamos a decir que el subgrupo es regular si la acción es, bueno, si la acción es regular, si es transitiva y semirregular, si dados dos elementos, digamos, B y C, vamos a ponerlo así, B y C adentro de A, existe un único tipito, digamos, FA adentro de G, que manda B en C. ¿Está bien? Esos son, bueno, acciones regulares. Y resulta que tenemos el siguiente teorema. El teorema dice lo siguiente, bueno, tenemos un grupo abeliano acá, y acá lo que hacemos es considerar el conjunto de clases de subgrupos regulares de el holomorfo de A. ¿Está bien? Y eso resulta estar en biyección con clases de isomorfismo, de brazas, con aditivo, con grupo aditivo A, que era con el que empecé. ¿Está bien? Este resultado es muy útil, porque, por un lado, permite construir de forma algorítmica todas las brazas de un cierto orden. Digamos, siempre y cuando ese orden sea razonablemente pequeño. Con Leandro Guarnieri, que fue mi estudiante de licenciatura, y que después no sacó beca CONICET, hicimos un trabajo donde pudimos caracterizar todos estos, construir muchas brazas de orden finito. Y bueno, digamos, una vez que uno tiene todos los ejemplos de un cierto orden, puede experimentar un montón, ¿no? Porque puede ver cómo es la estructura, puede conjeturar cosas, puede entender mejor. Pero esto, además, es precisamente lo que conecta a las brazas con otras cosas. Por ejemplo, con extensiones de Hopf-Galois, como lo que hacen Childs, Biot y otra gente, ¿sí? Porque, bueno, esas extensiones de Hopf-Galois resultan estar, digamos, caracterizadas de alguna manera por ciertas, no por subgrupos regulares, pero por embeddings regulares en el holomorfo de algo. Entonces, de repente lo que esto permite es empaquetar todas estas nociones de Hopf-Galois, ¿sí? Digamos, empaquetarlas de forma que tengan la misma estructura de braza asociada. Y entonces muchos problemas sobre estas cosas de Hopf-Galois se pueden atacar utilizando estas ideas, digamos, más de teoría de anillos que vienen de las brazas. Bien. Bueno, no sé, creo que ya se me acabó el tiempo, ¿no? No sé, ustedes dirán. Sí, ya estamos, ya son las 3. Muy bien, muy bien. Entonces acá termino. Gracias. Bueno, le agradecemos a Leandro. Voy a volver. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, eso. ¿Hay alguien que tiene preguntas, comentarios? Yo quería preguntar una cosa. Vos tenés soluciones conjuntistas en general construidas así, pero uno podría fabricarse soluciones lineales, bueno, pensando que son base de algo. Sí. ¿Se puede, mediante eso, introducir nociones de geometría algebraica a las brazas? ¿O se rompe todo si comenzás a mezclar eso? Bueno, te voy a contestar algo que no sé si es lo que vos me estás preguntando, pero probablemente te interese. Había unos problemas, digamos, hay una cosa en geometría diferencial que se llama flat manifolds, ¿no? Y sobre estos flat manifolds había unos problemas, digamos, de unas conjeturas, así, no sé, conjetura de Milnor, creo, o algo así, que hace unos años se demostraron que son falsas, ¿no? O que es falsa esa conjetura. Creo que el que hizo el contraejemplo se llama Burde. No sé cómo se pronuncia, pero es alguien que está en Austria. Bueno, resulta que ese contraejemplo es una braza, ¿sí? Digamos,
es una brasa particular que está definida de forma, si querés, medio geométrica, donde el grupo aditivo de esa brasa es un espacio vectorial sobre los reales, así que algo, digamos, geométrico hay. De hecho, ya el trabajo de Vandenberg y Gattegui y Ganova es bastante geométrico, ¿sí? Yo todavía no entiendo bien cuánta geometría hay, o cómo es la geometría que hay, y ni siquiera entiendo muy bien la conexión que hay con estos flat manifolds, pero sé que hay algo que planeo estudiar en los próximos años, digamos. Ahora, si la conexión es con geometría algebraica o es la conexión a la que te referías vos, la verdad es que no sabría contestarte eso, no lo sé. No, más que nada por esto que veía esto que se va retrayendo y que son mayoría, uno pensaría nomás en, qué sé yo, alguna noción de abierto, cerrado, en algún tipo de variedad. Bueno, Entonces, claro, ahí claro. como que Claro. uno pensaría, bueno, vos estás pensando cosas conjuntistas, pero quizás si uno pasa a la parte lineal y comienza a pensar en variedades, sale algo en esa dirección. Solamente Sí, por eso es que preguntaba. Sí, la verdad no sé, no lo sé. Es probable que haya algo, porque da la impresión de que hay mucha estructura acá atrás, muchísima, más de la que yo puedo entender, digamos, en este momento, pero no sé. Ojalá. Muchas gracias. De nada. ¿Hay más preguntas o comentarios? Yo tengo una pregunta. Supongo que esta es compartida. Sí. Hacer linealizar, como dice Héctor, y ahora tenés un espacio vectorial con la trenza. Sí, Hace cuenta que empezás con una brasa. sí. ¿Sobre qué tipo de grupo lo podés ver como trenza en la categoría de Getter-Drinfeld? ¿Se sabe eso? ¿Me interesa? A ver, sí, digamos, si vos empezás con una solución involutiva, en el fondo lo que estás haciendo es mirando una dieta de Drinfeld sobre un grupo abeliano. ¿Está bien? Y si la solución no es involutiva, lo que vas a estar haciendo es mirar una trenza que viene sobre un rack, digamos, de vuelta sobre un grupo que posiblemente sea no abeliano, porque tu trenza viene de un rack. O sea, eso básicamente ya está en el paper en los primeros papers, eso ya está ahí, que digamos, vos tenés una función que suelen llamar, no sé, T, es como si vos tocaras las cuerdas de una guitarra haciendo así. Esa función lo que te hace es transformar tu trenza, que por ahí es medio rara, en una trenza que ya no es tan rara, que es esencialmente un rack. Que en el caso de que tu solución sea involutiva, es un rack de tipo diagonal, o sea, es simplemente un flip, ¿sí? Y en el caso en que tu trenza sea no involutiva, te lo transforma en un rack. O sea, si después mirás eso, digamos, en Getter-Drinfeld, bueno, tenés una categoría sobre un grupo que quizás es abeliano, pero es eso lo que tenés. Desde ese punto de vista creo que no tenés nada nuevo. Incluso hasta podés tener un control sobre el cociclo, digamos, sobre la acción que tenés, que eso ya lo hicieron Matías Graña y Nicolás en un paper de Advances de hace bastante, digamos. O sea, todo eso está más o menos, es bien conocido y está más o menos controlado. Bien, gracias. De nada. ¿Hay más preguntas? Bueno, entonces agradecemos de vuelta a Leandro. Bueno, gracias. Buena charla, Leandro. Muchas gracias. Gracias, Che. Gracias.